Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo la review y las sensaciones de la Homa Hyper 3.0, la nueva pala de Homa en colaboración con Vero Virseda, que como veis viene con esta caja de presentación, ya que al final es una edición especial. Y ya os adelanto que es una pala que se va a sentir distinta a las otras palas que he probado hasta ahora de Homa. Si abrimos la caja en la que viene, vamos a encontrar la pala y también 6 overgrips de la marca. Pasando con la pala, lo primero que vemos es este formato que tiene, que ya hemos visto anteriormente en otras palas, como puede ser la Sex Scallion, la Vulpile Explo o la Sioux Phoenix. Y si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con nudo corredizo que sale por el centro del tapón, un tapón que en este caso es octogonal. En cuanto al puño, tenemos uno que tiene un tamaño de 12 centímetros. Para la zona del corazón tenemos este formato en V sin refuerzo en la zona central, pero para este modelo de Homa se ha incluido estos canales de aire a los laterales. Y ahora pasando a las caras de la pala, vamos a encontrar 3 capas de fibra de vidrio más una de carbono 3K acompañado de una goma Black Eva 17, lo que en conjunto para mí nos va a aportar una dureza media para esta versión. También contamos con una rugosidad de tipo 3D leve en las caras y este patrón de agujereado que me recuerda un poco al de la Vulpile Explo, con agujeros en los laterales de la cara de la pala, dejando libre sin agujeros esa zona del medio, y esto va a hacer que esa zona de golpeo se sienta un poquito más rígida gracias a ello. En cuanto a pesos y balances, es una pala que tiene un peso disponible desde 350 a 360 gramos. Esta que vamos a probar aquí en el vídeo pesa 357 gramos. Y en cuanto al balance, lo he encontrado medio alto, sobre los 26,4 centímetros, pero luego veremos que es una pala que cuando la movemos rápido en pista sí que podemos notar que el peso se nos va un poquito más hacia arriba. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a ver cuáles han sido mis sensaciones jugando con ella en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa, lo primero en el apartado de manejabilidad, es una pala ligera con un peso de 357 gramos en mi caso, pero con este balance medio alto, sobre todo en algunas bolas más complicadas donde estoy un poco más forzado aquí en defensa, sí que podemos notar que cuando la mueves rápido el peso se va un poquito más hacia la punta y la pala se te puede hacer en alguna situación un poquito más cabezona de lo que te esperas. Esto hace que para mí en defensa alguna bola se te levante un poco más de lo que quieres y no estés tan cómodo en algunas situaciones, pero cuando no llegamos forzados, estamos bien posicionados, al final es una pala que se va a mover bien, ya que con este peso más bajo se compensa ese balance medio alto. En cuanto al punto dulce, tengo que decir que aquí me pasa un poco como me pasaba con la Vulpile Explo. Noto dos zonas de golpeo un poco diferenciadas. La primera sería esta zona central donde notamos que tenemos más salida de bola. Aquí la goma sí que notamos que nos va a ayudar a ganar velocidad de bola, y a un ritmo medio y medio bajo como en ese ritmo más alto notamos que sale bastante bien, no nos va a pedir acompañar ni alargar mucho los golpes para pasar la bola al otro lado. Aquí se me ha hecho fácil. Y luego la segunda zona que yo he notado de golpeo sería esta zona un poquito más alta donde la pala se vuelve más seca, y aquí sí que tengo que decir que notas que te absorbe un poquito más el golpe, que ya notas que la pala no sale tanto, no te va a ayudar. Y tengo que decir que aquí en la defensa, cuando estás bien colocado, la tocas con esa zona del medio, se siente muy bien. La pala, como digo, nos va a ayudar a ganar velocidad de bola, pero en algunas ocasiones yo he notado que cuando no llego tan bien golpeo con esta zona y alguna bola se me queda más de lo que yo quiero. Alguna bola también la he dejado en la red porque me esperaba que la pala saliera un poquito más, ya que venía saliendo bastante bien cuando golpeabas con esta zona, y de repente tocas alguna con esa zona más alta y se te queda algo más, te absorbe un poquito más el golpe. Eso sí, cuando golpeas con esta zona más alta y buscas algo de velocidad, yo creo que es una pala que te transmite muy buena sensación de control. Tengo que decir que para mí en cuanto al control es mejor que las otras Homa que he probado, como la Tournament o la Slam por ejemplo, que sí que noto que son más reactivas, que te escupen más rápido la bola y no la controlas tanto en ese ritmo más rápido. Con esta no me ha pasado. Tengo que decir que cuando juego un poco más firme el control que tengo es bastante bueno y me siento bien a la hora de jugar más rápido. Pero sobre todo aquí las dos cosas que tendría más en cuenta en la defensa sería la primera, como digo, el tema del manejo cuando estoy algo más forzado, que la pala se hace un poquito más cabezona de lo que te esperas en alguna situación, y también el acostumbrarme a golpear bien con esa zona del medio si quiero que la bola salga, ya que a veces golpeo con esa zona más alta y se me ha quedado algo más de lo que quería y dejaba alguna bola bastante corta. Así que os dejo con el vídeo del fondo de pista para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de víbora y bandeja.
Llegamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja, y tengo que decir que aquí es la Homa que más me ha gustado en un aspecto, y es el aspecto de control. Creo que al final con las otras Homa tenemos un rebote que es un poco más exagerado, por ejemplo con la Tournament Pro o la Slam Pro, que yo sí que notaba que en cuanto aplicaba un poquito de fuerza a la bola me corría mucho, pero que tenía que estar bastante atento, tirar bien el gesto hacia abajo para que la bola no me flotara. Con esta eso no me ha pasado. Al final, cuando mueves un poquito más rápido la pala, el que el balance se sienta un poquito más alto te va a ayudar a que la bola coja más peso, que te flote un poquito menos, no te ves tan en la obligación de tirar el gesto hacia abajo, la pala te va a ayudar a que la bola no te flote. Y con esta tengo que decir que tenemos un tacto más seco que el que tenemos con las otras Homa, y esto al final te hace sentir un poco mejor la bola a la hora de golpearla, y esto hace que también tengas mejor sensación de control. Me sigue pasando aquí en la zona de mitad de pista lo que me pasaba un poco en la defensa, el notar esas dos zonas de golpeo. Sí que es verdad que la gran mayoría de golpes vas a darle con esta zona más alta aquí en víbora y bandeja, y esto va a hacer que el control sea algo mejor, porque como digo, la pala es más seca, rebota un poquito menos, puedes acelerar un poco más sin ese miedo a que la bola se te escape, porque al final digamos que la velocidad que consigues cuando golpeas con esa zona más alta es la que tú aplicas, no la que aplicas más la que te da la pala. Pero también tengo que decir que aquí en la zona de mitad de pista me ha pasado que en algunas ocasiones vienes de dar 3 o 4 víboras con esa zona más alta, muy buena sensación de control, tacto un poco más seco, te permite acelerar un poquito más sin ese miedo a que la bola rebote, y de repente hay una que golpeas con esa zona un poco más baja y la bola sale más, la tiras al cristal fácilmente de repente porque te ha rebotado más la bola que con esta zona más alta. Entonces tengo que decir que es algo a lo que te vas a tener que acostumbrar aquí en la zona de víbora y bandeja también, al igual que en la defensa, a golpear un poco más con esa zona media alta si te gusta acelerar un poquito más la bola, porque vas a tener que tener un poco de cuidado con la salida de bola que te da la pala golpeando con la zona más alta o con la zona central. Pero en general yo diría que es una pala que me ha transmitido buenas sensaciones aquí en la víbora y bandeja ya de primeras. Me he tenido que acostumbrar un poco, como digo, a esa diferencia de golpearle más arriba o golpearle más en la zona del medio, pero creo que al final es una pala que te transmite buena sensación de control, y que sobre todo me ha gustado que con poco gesto, sin tener que acompañar demasiado, ya noto que mi bola sale profunda, sale rápida sin tener que aplicar demasiada fuerza. Así que os dejo con el vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea, quizás aquí junto con la zona de mitad de pista es donde más me ha gustado la pala. Al final aquí yo no siento tanto el tema del balance, he notado que es una pala que se mueve bien, no me he sentido lento en choques de voleas, cambios de dirección, así que aquí a la hora de moverla más rápido yo no he tenido tanto problema con ese tema de que se nos va el peso un poquito más hacia la punta. Aquí diría que la pala destaca mucho, sobre todo en esos ritmos medios, medios bajos. Si eres un jugador que le gusta que la pala le ayude un poquito a ganar velocidad de bola, a ganar sobre todo profundidad, creo que es una pala que en ese aspecto sí que te va a aportar bastante, ya que al final aquí en la volea en la gran mayoría de veces golpeas con esa zona un poco más central, quizás un poquito más alta, pero no vas a notar tanto la diferencia como en otras zonas de pista de que sale un poquito más, sale un poco menos. Sí que es verdad que si eres un jugador que busca acelerar mucho en la volea y quiere jugar más fuerte y golpea con esa zona en el medio, tienes que tener cuidado, porque al final el rebote que te da la pala en alguna ocasión sí que puede ser algo más exagerado cuando das con esa zona en el medio y se te puede escapar alguna bola al cristal fácilmente, cosa que te va a pasar menos cuando golpees con esa zona más alta de la cara de la pala. Así que yo sería una opción que recomendaría más, sobre todo para ese jugador que busca esa pequeña ayuda en la volea para ganar velocidad de bola, para que su bola salga profunda sin tener que hacer demasiado gesto ni acompañar mucho.
Y luego también tengo que decir que me he sentido muy cómodo a la hora de jugar con algo más de peso. Yo notaba que en cuanto hacía un poco de gesto, al final la punta tira hacia abajo muy fácilmente sin tener que acompañar tú demasiado, y la verdad es que la pala me ha transmitido buenas sensaciones cuando quería jugar con un poco más de efecto, con algo más de peso aquí en la volea. Os dejo con el vídeo de la volea y pasamos al remate. Llegamos a la zona del remate y aquí tengo que decir que es la zona donde quizás más vas a notar esa diferencia entre golpearle con la parte alta de la cara de la pala y golpearle con la zona central. Cuando estás cerca de la red veréis que no hay mucho problema, al final ahí la potencia que nos va a dar la pala creo que es suficiente, tanto en un remate plano como en un remate por 3. Pero cuando estamos un poquito más atrás y necesitamos un poco de ayuda por parte de la pala, que no nos absorba mucho el golpe, ahí sí que vamos a notar que sobre todo cuando golpeamos con esta zona más alta tenemos esa sensación como de que la bola después de tocar la pared se muere, aunque hayamos golpeado bien la bola. Y a mí me ha dado la sensación de que cuando golpeas con esta zona más alta o la tocas muy bien y aceleras mucho, o no vas a tener prácticamente ayuda por parte de la pala y vas a tener esa sensación como de que la pala te absorbe el golpe y de que después de que la bola toque la pared se frena bastante. Cuando golpeas con esa zona del medio, sobre todo en el remate por 3, sí que vas a notar que la pala te ayuda un poquito más, te da algo más de efecto rebote, y lo vais a ver sobre todo claramente en el vídeo, en los remates que toco con esa zona del medio y la bola sale mucho más disparada, rebota mucho más y coge mucha más altura, y que cuando golpeo con esa zona más alta la pala suena más seca y al final vais a ver que el rebote después de la pared es mucho menor, como que la bola se frena. Así que tengo que decir que para la dureza que tenemos en esta pala sí que es verdad que se vuelve un poco más técnica de lo que te esperas aquí a la hora de rematar, sobre todo porque la mayoría de veces vamos a golpear con esa zona media alta de la cara de la pala. Os dejo con el vídeo del remate y pasamos a mi conclusión final. La sensación que me da es que cuando estás más cerca de la red no hay problema, la potencia es suficiente, pero cuando estás más atrás y necesitas que la pala te dé ese puntito más para que la bola suba, cuando quizás estás más lejos, necesitas un poquito de ayuda por parte de la pala o que no te absorba el golpe, ahí es donde yo pienso que a la pala le cuesta más, no te va a ayudar como otras, y sí que notas que aunque la des bien, se queda un poquito como que la bola se frena y no termina de salir por eso, o sale muy justa. Pasamos a mi conclusión final y lo primero de todo deciros que es una pala que ya es algo más cara que las otras Homa que hemos visto hasta ahora en el canal. Es una pala que actualmente tiene un precio de venta de 250 euros, vale que al final es una edición especial, pero ya hay una diferencia de precio con respecto a las otras Homa. Yo creo que al final si lo que querían conseguir era una Homa que se sintiera distinta a las anteriores palas que han sacado, creo que lo han conseguido. Al final, sobre todo, lo que más me ha gustado de este modelo es que se controla mucho mejor que las otras Homa como la Slam Pro o la Gold Pro. Yo diría que el efecto rebote que tenemos en esta no es tan exagerado, aunque sigue siendo una pala que tiene buena salida de bola, pero me ha gustado que se controla bastante más
cuando buscas ser más ofensivo, juegas un poquito más rápido. Creo que ahí está la gran diferencia con las otras palas que habían sacado. Así que si habías probado otras palas de Homa y te parecían muy rebotonas, al final yo creo que con esta vas a tener mejores sensaciones, sobre todo si te gusta jugar un poco más firme. Pero si te gustaba esa salida más alta que te daban las Homa, esa buena sensación de potencia que te daba la Slam Pro, la Tournament Pro o la Gold Pro, creo que esta es una pala algo menos potente, que te va a ayudar menos en ese ritmo más rápido a conseguir velocidad de bola, y con esta al final te vas a tener que esforzar más, jugar un poquito más rápido tú, apretar algo más si lo que quieres es que la bola corra igual que con las otras. Por lo demás, yo diría que es una pala bastante polivalente aquí en dureza media y que nos va a dar unas sensaciones en cuanto al punto dulce parecidas a las que nos va a dar una Explo, eso sí, con una dureza que puede estar entre la de la Explo Comfort y la Explo normal. Y en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de volea. La verdad es que desde el principio me he sentido bastante cómodo, me ha gustado más el manejo que he tenido aquí en esta zona de pista en comparación a las otras, y sobre todo aquí diría que no se siente tanto la diferencia entre golpear con esa zona del punto dulce más central o golpear un poquito más arriba. Aquí no te va a penalizar tanto como en otras zonas de pista, y creo que la sensación de control que tenemos en general y que al final haciendo muy poquito esfuerzo ya la bola sale profunda y sale rápida ha hecho que tenga unas buenas sensaciones, y por eso pongo aquí la primera zona, la zona de volea. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Creo que es una pala que aquí también me ha transmitido buenas sensaciones, sobre todo en cuanto al tema del control. Me esperaba que fuera una pala como las típicas de Homa, un poco más rebotonas, y en ese sentido sí que me ha sorprendido. La notaba un poco más seca, me absorbía un poquito más con esa zona más alta y me permitía jugar algo más fuerte. Quizás aquí la víbora y bandeja no la pongo más arriba porque al final me he tenido que adaptar más aquí que en la zona de volea a golpear con esa zona más alta para tener esa sensación de poder acelerar un poquito más, y a veces me pasaba que golpeaba con esa zona en el medio y el rebote que tenía era más exagerado y alguna bola la tiraba al cristal por ello. Así que por ello pongo aquí la segunda zona, la zona de víbora y bandeja. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Siento que al final es una pala que tiene una potencia decente, estándar, lo esperado para la dureza que tenemos. Me hubiera gustado la verdad que la pala saliera igual de bien cuando golpeábamos con esa zona más alta de la cara de la pala, sobre todo aquí en el remate, ya que al final la gran mayoría de veces vas a golpear con esa zona y sí que vas a notar que la pala te da menos potencia que cuando golpeas con esa zona del medio, y también es un poquito menos potente que otras palas de Homa que he probado, y por ello pongo aquí la tercera zona, la zona del remate. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. No siento que sea una pala que en defensa vaya mal o que tenga poca salida de bola, al final sale bien cuando golpeas con esa zona del medio y no te pide empujar mucho, pero sí que es verdad que aquí he sufrido más que en otras zonas de pista por varias cosas. La primera, como he dicho antes, el tema del manejo en alguna situación más complicada, aquí sí que la puedes notar un poco peor que en otras zonas de pista, y luego que a veces cuando golpeas con esa zona un poco más alejada de la zona del medio, aquí en la defensa vas a notar que alguna bola se te queda bastante más corta o sale menos de lo que te esperas y puedes dejar alguna bola muy fácil o incluso no pasarla al otro lado por ello. Así que por ello la cuarta zona que pongo aquí es la zona de la defensa. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Homa Hyper 3.0, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.